veían ustedes en la introducción, hemos venido estudiando acerca del tema Enséñanos a orar, que sé que ha sido de edificación para muchos de nosotros. Espero que logre llegar a todos los corazones de los hermanos que deseen aprender cada vez más de la voluntad de Dios y más en este tema tan importante que es el cómo dirigirnos a Dios en oración y cómo saber que lo estamos haciendo de la forma apropiada. Así que les invito, hermanos, a que hagamos un breve repaso. Yo espero que usted recuerde algo de lo que veníamos viendo. Y nosotros veníamos meditando, hermanos, acerca de la oración, que es posible que muchos de nosotros hayamos aprendido a orar por imitación, por motivación, porque se nos enseñó que es un deber como hijos de Dios, porque desde niños nos estimularon a orar, pero que era también posible que muchos de nosotros no hayamos recibido algún tipo de instrucción que nos haya mostrado, según las escrituras, la forma en la que nosotros debemos dirigirnos a Dios, de una forma bíblica, para que así estemos seguros de que nuestras oraciones están llegando a su presencia y podamos tener la tranquilidad de que van a ser respondidas, no necesariamente como nosotros las queremos, sino conforme al propósito de Dios. Es por eso que veíamos ese pasaje que nos enseña en Isaías capítulo 55:8, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y el gran ejemplo lo teníamos en esas palabras de Jesús en Lucas 22, donde Jesús se acercó a orar al Padre en un momento difícil en su vida, en su ministerio, y comenzó diciéndole: Señor, si quieres, es decir, voy a pedirte algo, pero dejo de antemano el resultado en tus propósitos, en tu voluntad, si quieres. Y veíamos esa oración del salmista en el Salmo 42, donde meditábamos que la oración es una expresión del alma, donde nosotros manifestamos gratitud, donde nosotros entregamos nuestras vidas al Señor, pero también, hermanos, donde nosotros confesamos nuestros pecados sincera y honestamente, sabiendo que Él conoce nuestras vidas. Y por eso es que ahí se repetía tantas veces: mi alma tiene sed de ti, mi alma siempre estuvo triste, mi alma estuvo abatida. Y es porque Él está orando, pero desde su alma. No simplemente está teniendo un acto ritualístico, sino que está colocando su alma en la presencia de Dios. Ahora, no olvidemos, hermanos, que la oración no es un medio para escapar de los peligros, de las dificultades, no es un medio para salir de las pruebas, sino que hace parte de la armadura que Dios nos ha dado para nosotros enfrentarnos a las dificultades, enfrentarnos a las pruebas, enfrentarnos a las crisis y poder así, hermanos, resistir esas situaciones que son difíciles para todos, en sus proporciones, en sus situaciones particulares, pero que cada dificultad, hermano, es difícil para todos los que las enfrentan. En Efesios capítulo 6, versículo 18, dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Escuche: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Este pasaje, hermanos, es llamativo que en muchas predicaciones, en muchas enseñanzas, aún en muchos comentarios, pareciera que el pasaje estuviese aparte de todo lo que él ha venido hablando desde el versículo 10. Pero si nosotros leemos todo el contexto, hermano, nos damos cuenta que el versículo 18 sigue haciendo parte de los elementos que Dios nos ha dado por gracia para nosotros poder, hermanos, enfrentarnos a las dificultades. ¿Por qué? Porque la armadura que se presenta allí, hermanos, no es una armadura para hacernos huir de los peligros, es una armadura para resistir las tentaciones, las acechanzas y los ataques de Satanás. Así que es una mala interpretación
sacar el versículo 18 del contexto inmediato. Debemos tener en cuenta, hermanos, que la oración es algo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos enfrentar las crisis y las dificultades sin caer nosotros en el desánimo y en el desaliento. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús le enseñó a los discípulos, allá mismo en Lucas capítulo 22, que la carne es débil. Escuche, hermano y hermana, la carne es débil. En Lucas 22, 45 y 46, vamos a Lucas capítulo 22, versículo 45 y 46, dice la palabra de Dios. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Escuche, Jesús les está diciendo aquí, ¿por qué duermen? Bueno, ellos tenían muchas razones físicas para dormir. Número uno, el cansancio. Número dos, la tristeza. Y recuerde que si hay algo que a nosotros nos quita las ganas de seguir adelante, de seguir luchando, es una noticia triste. Creo que es lo que le pasa a muchas personas y es lo que ha ocurrido en muchas ocasiones con parejas que han vivido muchos años juntos y muere uno de los cónyuges y la otra persona se muere al poco tiempo, y muchos dicen se murió de pena moral. ¿Qué quiere decir? La persona perdió razón de vivir, perdió fuerza para vivir, porque por la noticia triste o por la situación triste a la que tiene que enfrentarse. Bueno, los discípulos están pasando por esa situación. Los discípulos se quedaron dormidos en medio de una crisis, porque ese momento es un momento de crisis. Y Jesús se acerca a ellos y les dice: ¿por qué dormís? Levántense y oren para que no entren en tentación. Ahora, ahí nosotros no encontramos la idea de que la carne es débil, pero sí la tenemos nosotros en Mateo 26:41. Mateo 26:41, que habla del mismo hecho. Recuerde que estos son los evangelios sinópticos, ¿ya? Y aquí nos encontramos nosotros las mismas palabras de Jesús, pero allí en Mateo capítulo 26, verso 41, Jesús les revela cuál es la condición de la carne. 26:41 les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Escuche lo que Jesús les está diciendo a los discípulos. El espíritu es débil. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que les está diciendo es que la carne se cansa, la carne se fatiga, la carne se frustra, la carne se desanima, la carne se desalienta, la carne se duerme. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros no estamos obrando en el espíritu. Y es por eso que muchas veces un padre de familia puede llegar a cansarse de trabajar día tras día durante años para suplir las necesidades de su familia y ver que en casa no se valora su esfuerzo. Ver que su esposa y que sus hijos no aprecian lo que con tanto trabajo le ha costado a ese hombre conseguir. Ve cómo hay quejas día tras día en casa. No se valora el esfuerzo de este hombre, no se valora su dedicación, no se valora que haya perdido su juventud dedicándose sosegadamente al trabajo durante años, que cada día se le exige más, y más ahora donde nos presentan tantas cosas en la televisión, en la prensa, en las revistas, en los medios de internet, medios de comunicación, para decirnos que necesitamos esto, que necesitamos aquello, que necesitamos lo otro. Y ese hombre se ve muchas veces cansado porque se le exige cada vez más. Y se le dice: es que lo necesito, es que yo necesito esto, es que yo necesito aquello, es que yo necesito lo otro. Y ese hombre puede decir: bueno, pero he desgastado toda mi vida, he desgastado toda mi juventud, me he esforzado, he trabajado de sol a sol, como decimos nosotros, pero no se valora lo que yo hago. No hay gozo con lo que yo estoy haciendo. Siempre hay una exigencia más. Es lo mismo que le puede ocasionar a una esposa
Una esposa, una madre que ha dedicado toda su vida a la crianza de sus hijos, que ha pasado tiempo con ellos, que ha desgastado, como muchas mujeres dicen, he desgastado toda mi juventud en mis hijos, me han sacado canas, he perdido mi belleza, mi cuerpo se deformó por la crianza de mis hijos, y que todas esas cosas suceden, y se dan cuenta que sus hijos no valoran lo que ella hace, ni sus hijos, ni su esposo, y esa mujer puede llegar a cansarse, puede llegar a fatigarse, puede llegar a sentirse débil en medio de esa situación. Y es posible que no se vayan a suicidar. Es posible que ningún creyente, hombre, ninguna creyente mujer pueda estar pensando en suicidarse, porque sabemos nosotros que es un pecado delante de Dios. Pero es posible, hermanos, que mentalmente nosotros hayamos sentido el deseo de estar en la presencia del Señor y no seguir en este mundo lleno de dificultades, lleno de crisis, lleno de pruebas, lleno de sinsabores, y más si nosotros no estamos enfrentando todas estas cosas en el Espíritu, sino que las estamos enfrentando en la carne. Y ahora vamos a conectar todo esto con la oración, porque usted dirá, bueno, ¿eso qué tiene que ver con la oración? Mucho, hermanos, porque dependiendo del estado en el que nosotros nos encontremos, serán el tipo de oraciones que nosotros elevemos a Dios. Vamos a Números capítulo 11. Números capítulo 11. Tenemos nosotros la historia de un gran siervo de Dios, de un gigante de Dios. Números capítulo 11, versículos 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo mojaba en morteros, y lo cocía en caldero, o hacía él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me diga, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Escuchemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en cuanto a este tema. Dios quiere, hermanos, que nosotros miremos lo que puede pasar en un corazón que está afectado por una situación difícil en su vida, y que eso lo ha llevado a que sus oraciones no sean espirituales, sino que sus oraciones estén siendo dirigidas y guiadas por la condición de la carne en la que él se encuentra. Y por eso les decía, hermanos, aquí nosotros tenemos a un siervo de Dios. No es la oración de cualquier persona, no es la oración de cualquier hombre, es la oración de un siervo de Dios que está fatigado por el peso de la responsabilidad. Es la oración de un siervo de Dios que está viendo el menosprecio y la ingratitud del pueblo a quien él está sirviendo.
Moisés ha pasado muchos años en el desierto con el pueblo, ha pasado por muchas situaciones difíciles, ha tenido que enfrentarse al rey de Egipto, al faraón de Egipto, un hombre poderoso, ha tenido que sufrir los vituperios, ha tenido que sufrir el rechazo, no solamente del pueblo egipcio, sino durante un tiempo de los de su misma nación. Ha tenido que sufrir la oposición, se ha dedicado al servicio de la obra a tal punto que más adelante su suegro le tiene que decir, te estás desgastando tú solo, delega. ¿Por qué? Porque te estás haciendo un daño, te estás fatigando, te estás cansando, te levantas muy temprano, te vas muy tarde a descansar y el pueblo sigue trayéndote quejas y quejas y quejas y reclamos y demandas. Entonces en esa condición Moisés llega un momento de su vida que se siente fatigado, se siente cansado, se siente frustrado y es en esa ocasión en la cual él dirige esta oración a Dios. Versículo 15. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Escucha, hermano, por eso le decía, es posible que ningún creyente esté pensando en el suicidio. Es posible que ninguna madre, ningún padre cansado de los problemas a los que se enfrenta esté pensando en, me voy a quitar la vida. Y si lo hemos hecho, bueno, pidámosle a Dios perdón, porque no es la opción que tenemos nosotros los hijos de Dios. Pero es posible que muchas veces en nuestras oraciones nos hayamos acercado al Señor y le digamos, Señor, estar en tu presencia es mejor que seguir viviendo en este cuerpo, que seguir desgastándome, como decimos nosotros, para nada, porque así es que nosotros vemos a veces el trabajo o el servicio que prestamos en nuestros hogares, que nos estamos gastando para nada, que nadie valora lo que hacemos, que nadie aprecia lo que hacemos, que nadie nos agradece por lo que nosotros hacemos. Nos cargamos, nos frustramos, nos sentimos impotentes como Moisés. Moisés se sentía inapropiado para el trabajo y le dice, ¿por qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Hay una queja aquí, le está diciendo, Señor, pero ¿por qué pones cosas que para mí son difíciles de realizar? Y es lo que a veces algunos padres y algunas madres sienten. Pero Señor, ¿por qué estos hijos? Señor, ¿por qué esta esposa? Señor, ¿por qué este esposo? Señor, pero ¿por qué yo tengo que pasar por esto? Y son en esos momentos, hermanos, en los cuales muchas veces nosotros nos acercamos a Dios a orar, escúchenme, a orar, pero no lo hacemos de la forma adecuada. ¿Por qué? Porque pensamos que no somos las personas adecuadas para desarrollar una labor y lo que estamos es buscando escapes y no estamos fortaleciéndonos para enfrentar las dificultades. Por eso les decía que Efesios 6:18, hermanos, no es un versículo para sacar de esa armadura que Dios nos ha dado. Es un versículo en el cual nosotros podemos afianzar toda esa armadura que Dios ha puesto sobre nosotros. Pero yo quisiera hacerles una pregunta a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando. ¿Alguna vez nos hemos sentido como Moisés? Preguntémonos. O como Jonás, o como Elías, porque todos ellos se sintieron así. O como Jeremías, ¿nos hemos sentido así? ¿Alguna vez en nuestras oraciones nosotros nos hemos sentido con el deseo de, Señor, que yo mañana me levante en tu presencia? Señor, que este sufrimiento y esta situación termine ya, Señor. ¿Lo hemos experimentado? ¿Lo hemos sentido? Porque Moisés está recibiendo quejas. Y no era la primera vez que Moisés recibió una queja. Según el versículo 4 de Números 11, dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Lo que está diciendo es que ya lo habían hecho con anterioridad. Y es lo que pasa muchas veces en los hogares, hermanos. Muchas veces los padres y las madres tenemos que estar escuchando las quejas constantes una y otra vez de nuestro cónyuge o de nuestros hijos. No es una sola vez, son muchas veces. Son muchas veces en las que los hogares hay quejas, hay reclamos, hay ingratitud, hay menosprecio por lo que se hace, hay críticas, hay cuestionamientos, hay comparaciones. ¿Qué siente una madre? ¿Qué siente un padre
que se está desgastando día tras día para llevar lo necesario a su hogar, para cumplir con sus responsabilidades, para suplir las necesidades de sus hijos, para hacer lo que Dios le manda hacer, pero que no recibe un poco de gratitud, sino que todo lo que experimenta en su vida son reclamos, quejas, críticas. ¿No es verdad que muchas veces eso nos hace cuestionar de si lo estamos haciendo mal? ¿No es verdad que muchas veces llegamos a pensar, bueno, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Por qué si yo creo que estoy haciendo las cosas conforme a tu voluntad no veo resultados? Bueno, es lo que sentía Moisés. Moisés pensaba que era él el problema. Moisés pensaba que él era la persona que estaba ocasionando toda esta dificultad en el pueblo. Y es por eso que le dice, ¿por qué has puesto sobre mí? ¿Por qué has puesto sobre mí? No, hermanos, no nos centremos en nosotros. Si nosotros estamos cumpliendo nuestro deber delante de Dios, dejemos los resultados al Señor y no elevemos nuestras oraciones a Dios en esos momentos para pedirle a Él una liberación de los problemas. Dios lo puede hacer. Dios tiene todo el poder de solucionar los problemas, pero muchas veces Dios nos permite que nosotros sigamos experimentando esa dificultad porque Él quiere formar en nosotros un carácter dependiente de Él. Ahora, nos hemos centrado en los padres y las madres, pero ¿cuántos hijos se sienten también así en el hogar? ¿Cuántos hijos ven que sus padres les exigen más de lo que ellos pueden dar? Muchas veces los padres llevan a sus hijos al extremo, porque los hijos van bien en el colegio, pero el padre y la madre siempre, no es que tienes que ocupar el primer lugar, es que tú tienes que ser el mejor, es que tú no te puedes fallar nunca, es que tú puedes, y los hijos están yendo bien, no es porque los hijos sean irresponsables, es por incapacidades, porque no todos tienen las mismas capacidades. Y nosotros queremos hacer de nuestros hijos lo mejor de lo mejor, queremos que ellos sean mejores muchas veces que nosotros, y puede suceder lo que en una ocasión contaba un hombre, que hablando con su hijo, el padre le estaba ayudando en una tarea y el hijo no entendía muy bien acerca de las sumas, las multiplicaciones, y el padre muy orgullosamente le dijo, a tu edad yo ya sabía dividir, yo ya manejaba fraccionarios, yo ya tenía conocimiento del álgebra. Y el hijo inocentemente le dijo, bueno papá, yo he escuchado que a tu edad Simón Bolívar ya había libertado 5 países y no veo que tú hayas hecho nada de eso. O sea, lo que le está diciendo es, mira las condiciones de cada uno y no compares. Hermanos, a veces nosotros llevamos a nuestros hijos a ese extremo. Y los hijos se sienten muchas veces incomprendidos por padres que no entienden que ellos tienen sus propias luchas. Y no es justificando su rebeldía, su desobediencia, no es para justificarlos. Estoy hablando como un padre que muchas veces tenemos que ponernos en el lugar de nuestros hijos como cuando nosotros éramos jóvenes. Porque ellos están luchando con sus propias debilidades, con sus pasiones juveniles. Y sienten que los padres no los comprenden en casa. Sienten que los padres no valoran el esfuerzo que ellos están haciendo. Parece muchas veces, o ellos sienten que los padres están arrepentidos de haberlos tenido, como hay padres que muchas veces manifiestan eso. Ya, me arrepiento de haber tenido tantos hijos, me arrepiento. Y los hijos saben todo eso. Los hijos perciben eso, aunque no se los digamos. Y eso los frustra también. Eso los cansa. ¿Cómo creemos nosotros que se siente un hijo cuando sale o cuando se va a la presencia de Dios a orar? ¿Qué pensamos nosotros que hay en la mente de ese hijo cuando ora? ¿Qué tipo de oración son las que ese hijo eleva a la presencia de Dios? Y muchas veces son nuestros hijos, hermanos, que nos ayudan en las tareas domésticas, que cumplen con sus deberes escolares, que procuran no causar conflictos en el hogar, que están luchando por respetar todas las reglas que nosotros colocamos como padres cristianos. Y aún así, muchos de nosotros como padres los llevamos a exasperarse y los llevamos a sentir desánimo. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 21. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Y este versículo está metido dentro de lo que es la nueva vida en Cristo, tema que estamos estudiando con la iglesia los domingos. ¿Cómo se caracteriza la nueva vida que tenemos en Cristo? Hablándole a los padres. Colosenses, capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten.
Padres, no exasperéis a nuestros hijos para que no se desalienten. Muchas veces nuestros hijos se desalientan y eso los lleva a perder el interés por el estudio, los lleva a perder el interés por la cooperación en el hogar, los lleva a perder el interés por relacionarse con otras personas. Muchas veces esa es la causa de que ellos se rebelen más en contra de la autoridad paterna, en contra de las autoridades que Dios ha puesto en nuestro alrededor, y que lleguen ellos a ese estado en que no les importe lo que hagan, porque dicen, no importa si hago bien, no importa si hago mal, siempre me están exigiendo más y nunca puedo llenar las expectativas de mis padres. Hermanos, ¿cómo va ese hijo a orar a la presencia de Dios? Y nosotros le decimos, vaya, ore, pero ¿qué creen que va a salir del corazón de ese joven hacia Dios? Bueno, posiblemente lo mismo que Moisés. Señor, llévame. Llévame, yo no quiero seguir viviendo en este lugar. O están esperando, como hemos dicho en otras ocasiones, cumplir la mayoría de edad y decir, me voy. Salgo de estudiar, cumplo mi mayoría de edad, me voy. Ya no tengo que estar sujeto a mis padres. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos siendo una causa para que sea la esposa, sea el esposo, sean los hijos o sean los padres, muchas veces se acerquen a la presencia de Dios cargados y fatigados? Ahora, no estoy diciendo entonces que somos nosotros los responsables de lo que ellos dicen en oración. No, hermanos. El pueblo no era responsable por lo que Moisés sentía en su corazón. Moisés era responsable por lo que él sentía. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que nosotros debemos meditar qué estamos haciendo cada uno de nosotros, cuáles son las responsabilidades que Dios ha puesto en nosotros y cómo nosotros nos estamos acercando a Dios cuando estamos enfrentando una dificultad. Ahora, hemos hablado de los padres, hemos hablado de las madres, de los esposos, las esposas y los hijos. Pero hermanos, hablemos de los siervos, porque el pasaje tiene que ver con los siervos. Y si nosotros recordamos, veíamos en el Salmo 42 a David. David era un siervo de Dios, era un rey, que llegó un momento de su vida que también sintió toda esa carga y él decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Es decir, él se acercaba a Dios en su corazón, en el espíritu, cargado y fatigado y abatido. Bueno, muchas veces los siervos del Señor se sienten en esta condición. ¿Cuántos ministros sienten la carga del trabajo, de la obra de Dios y la sienten como algo muy pesado? Hermanos, ¿cuántos siervos del Señor sienten la carga de la responsabilidad que tienen en la obra de Dios y ven la ingratitud de la iglesia? ¿Cuántos ministros ven de que la iglesia no aprecia su trabajo, no aprecia su servicio? Y aunque nosotros no lo hacemos para recibir de la iglesia alabanza ni gloria, pero hermanos, eso se siente. Los servidores de Dios sienten eso. Moisés lo sintió. Algunos dicen, hermano, eso usted tiene que servir a Dios y no le importa. Sí, hermano, nadie dice eso. La palabra dice que debemos hacer todas las cosas por amor, como para el Señor y no para los hombres. Que debemos amar más aunque seamos amados menos. Pero estamos hablando en el asunto práctico, hermanos, sincera y honestamente delante de Dios. ¿Cuántas veces nosotros los servidores nos hemos sentido como Moisés? Que la carga de la responsabilidad es muy pesada. Y no quiero hablar solamente por mí, quiero hablar por aquellos hombres que han servido al Señor durante muchos años, que se han envejecido en la obra de Dios, que han desgastado sus energías, que han desgastado incluso sus recursos económicos, que han experimentado los sufrimientos del padecer necesidades por la obra de Dios. Y muchas veces nosotros no valoramos su esfuerzo. ¿Qué creen que sienten esos servidores, hermanos? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos identificarnos con Moisés de decir, Señor, amo la obra, amo las almas, amo servirte, pero Señor, si quieres llévame ya, si quieres llévame ya, porque no siento que pueda seguir soportando más las quejas, las críticas, el peso de la carga de la responsabilidad, hermanos. Y aunque parezca que está mal tener este tipo de reacciones, y no estoy diciendo que estén bien solamente porque Moisés las sintió, simplemente que nos identificamos con este hombre en su naturaleza humana, como lo dijo Jesús, la carne es débil. Hermanos, Dios, que conoce nuestros pensamientos, que conoce las intenciones del corazón, Él entiende, hermanos,
que nosotros pasemos por situaciones como estos. Él entiende a una madre que se cansa todos los días estar dedicada a su hogar, dedicada a sus hijos, dedicada a su esposo, de ser sujeta, de ser una mujer ejemplar, de buen testimonio, de un carácter afable y apacible, y no ver que en su familia se valore o que su esposo aprecie su dedicación y su esfuerzo. Él entiende que una mujer se canse. Él entiende que un padre se canse. Él entiende que un hijo se fatigue. Él entiende que los padres muchas veces se sientan fatigados y frustrados al no ver cambios en sus hijos. Él entiende todo eso. Él entiende a los siervos que sienten la carga del peso de la responsabilidad de la obra del Señor. Él lo entiende, hermanos. Porque cuando Moisés va a la presencia de Dios, escuche, él no se dirigió al pueblo. Él no fue a hablar con el pueblo. Él no pronunció estas palabras delante del pueblo. Él sabe a quién tiene que ir. Y él va a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos entiende. Porque Dios comprende, hermanos. En Jesús, Dios experimentó lo que significa llevar el peso de la responsabilidad y aún así sufrir la ingratitud de los hombres. En Jesús lo experimentó todo. Y Él nos comprende, por eso dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestros sufrimientos. Y es en esos momentos donde nosotros necesitamos ir a Dios. Es en esos momentos donde nosotros necesitamos dejar que sea el Espíritu el que nos acerque a la presencia de Dios. Como decía Jesús en Mateo 26:41, la carne es débil, la carne se va a cansar, la carne se va a ver tentada a tirar todo, como decimos nosotros, a tirar la toalla. La carne se verá tentada a no seguir esforzándose. La carne se verá tentada a frustrarse. La carne se verá tentada incluso a llegar a reclamar después y decir, ¿y yo para qué me he cansado aquí? ¿Y yo para qué he hecho esto? La carne se verá tentada a todo esto. Pero nosotros no debemos depender de la carne, porque es débil, hermanos. Debemos depender del Espíritu. Y Jesús estaba invitando a los discípulos a orar. Velad y orad. Hermanos, vamos a Dios en oración. Pero vamos a Dios en oración con la actitud correcta. No con la actitud de querer escapar de los problemas o querer encontrar un anestésico para los problemas como hacen los drogadictos, los que consumen licor. Eso es lo que ellos buscan, un anestésico para sus problemas, salir de la realidad, algo que les haga olvidar de ese momento difícil. No, hermanos, que en la oración nosotros vayamos convencidos de que Dios nos escucha y que Dios nos va a fortalecer para enfrentar todas esas dificultades por las que muchas veces nosotros estamos pasando. Termino, hermanos, con Isaías capítulo 26, versículo 8 y 9. Isaías 26, verso 8 y 9, dice la palabra de Dios. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Escuchen lo que dice el escritor de este pasaje. Mientras me dure el espíritu, madrugaré, ¿a qué? A buscarte. Madrugar, hermanos. Yo no sé cuál sea el sentido que nosotros le hayamos dado a la palabra madrugar. Bueno, para algunos madrugar es 9 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana, no sé. No estoy juzgando ni estoy colocando un horario. Pero ¿qué es madrugar? Bueno, si nosotros nos vamos al contexto bíblico, madrugar es salir a muy tempranas horas de la mañana, o como dice la palabra de Dios, antes que salga el sol. Eso es madrugar. Eso es madrugar. La carne nos va a decir que no. La carne nos va a decir que durmamos. La carne nos va a decir descansa. La carne nos va a decir en otro momento. Pero si nosotros dependemos de la carne, mano, no vamos a esforzarnos. El espíritu está dispuesto. La carne quiere seguir de largo. El espíritu quiere madrugar para acercarse a la presencia de Dios. El espíritu va a esperar cualquier momento para acercarse a la presencia de Dios. El espíritu va a anhelar, nuestra alma va a anhelar acercarnos a Dios en oración. No necesariamente cuando tenemos un conflicto, sino en todo momento, hermanos, y más si tenemos una dificultad.
Pero vuelvo al punto, no nos acerquemos a Dios en oración, presentando nuestros ruegos, presentando nuestras súplicas, pidiéndole que nos libere de esa situación. Dios lo puede hacer. Presentémonos con nuestra alma, diciéndole, Señor, si quieres, quita de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Esa fue la oración de Jesús, esa fue la oración del salmista en el Salmo 42, cuando te dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios. Para muchos la espera será años de sufrimiento, de lucha, de fatiga, de trabajo, de ver ingratitud, de ver menosprecio, de escuchar quejas, críticas, de que no se valore su esfuerzo. Para muchos serán muchos años. No importa, hermanos, comparado con la gloria que vamos a tener eterna, no es nada. Por eso Pablo decía, esta leve tribulación momentánea no se compara con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Vamos a Dios en oración, hermanos, pero pidiéndole que nos fortalezca con la actitud adecuada, porque eso es lo que estamos aprendiendo. Señor, enséñanos a orar.